Bienvenidos a esta cátedra Néstor Olagaray. Hoy día les voy a hablar sobre Raúl Ruiz y particularmente la cátedra va a girar en torno a tres hipótesis sobre su cine. Raúl Ruiz es un director muy prolífico que hizo más de 200 películas en distintas longitudes y distintos formatos, cortometrajes, mediometrajes, ficciones y documentales, obras de teatro, novelas, instalaciones, un poemario, etc. Por eso algunos autores han dicho que es un autor transmedial, es decir, un director que tiene la capacidad de pasar de un medio a otro, un autor que podríamos llamar metamórfico. Las películas de Raúl Ruiz difieren entre sí, sin embargo, podríamos decir que hay una especie como de un sistema ruiziano que de alguna manera engloba todas sus producciones y también su poética cinematográfica. La poética en particular es una forma de reflexión en torno a una creación, a un hacer, y es por eso que el mismo Ruiz plasmó su pensamiento sobre su hacer, sobre su práctica cinematográfica en su Poética del cine, un texto que escribió y que publicó primero en francés el año 95 y que el año 2000 fue editado en castellano en Chile. Y esta obra va a reunir una serie de conferencias que Ruiz dictó en el extranjero. En sus escritos y en las entrevistas es posible descifrar lo que yo llamo unas tres hipótesis sobre el cine de Raúl Ruiz, y estas hipótesis son las siguientes. La primera hipótesis es el cine como el registro de una realidad otra. La segunda hipótesis es el cine como resistencia a la narración hegemónica, y la tercera hipótesis, el cine como materialidad. Entonces vamos a ir revisando esas tres hipótesis en esta sesión de hoy. La primera hipótesis, el cine como un registro de la realidad otra, vamos a pensarla a partir del primer escrito que se hizo sobre la obra de Raúl Ruiz, que fue hecha por su amigo el poeta Waldo Rojas, quien además participó como actor en muchas de las películas de Raúl Ruiz, como por ejemplo en Nadie dijo nada y también en Palomita Blanca. Este texto fue publicado en España en 1983 en un número especial de la Filmoteca Española y reeditado el año 1984. Este texto se llama Imágenes de paso, y en este texto fue donde Waldo Rojas acuñó el término para caracterizar la obra de Ruiz como un realismo púdico. Para Rojas, este consiste en considerar la realidad no como algo dado, como lo descubierto absoluto, sino como un sistema de ocultamientos. Ruiz tiene su propia idea de realismo, la cual es contraria a un realismo mimético y tal vez similar a un cierto realismo al modo en que lo entiende Pier Paolo Pasolini. Para Ruiz, el lenguaje es un discurso sobre el mundo y el cine un discurso del mundo. Tal como afirma el crítico cinematográfico Mauricio Viano sobre Pasolini, y esto también es válido para el cine de Raúl Ruiz, el director no solo quería representar la realidad, más bien sus films apuntaban a poner a los espectadores en la posición de hacerse preguntas sobre la realidad. En ese sentido, el cine de Ruiz es un cine que podríamos llamar un cine especulativo. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en la telenovela Errante, rodada en 1990 y montada por Valeria Sarmiento 27 años después, que es un film delirante que pone la premisa de que la realidad chilena ha sido reemplazada por una telenovela. Otro ejemplo de esto es el film La expropiación de 1971, filmada durante la Unidad Popular chilena, que tiene como punto de partida la idea de trabajar con una situación que aún no ha sido explicada por la teoría general.
Ruiz estaba tratando de mostrar las contradicciones y paradojas que emergían del proceso de la Unidad Popular, y en este film lo que intenta hacer es pensar lo que ocurriría cuando los propietarios de un terreno deciden entregarle ese terreno a los trabajadores. Lo que se esperaría es que los trabajadores recibirían ese terreno, digamos, de manera feliz y sin ningún tipo de limitación, pero lo que ocurre realmente es que en la película llega a una cena previa a la conversación con los trabajadores un expropiador que se conecta con el dueño del terreno. Ellos ven que han ido al mismo colegio, comparten la misma clase social en el fondo, y ellos empiezan a recordar parte, digamos, de las historias pasadas en su vida escolar, y en esa misma cena se realiza como una especie de baile en honor a este expropiador, y a esta escena concurren y aparecen una serie de ancestros y fantasmas que vienen a visitarlo y que intentan proteger la propiedad. Entonces los campesinos, asustados por la visita de los fantasmas, se pronuncian como contrarios a la expropiación, amenazan al agrónomo y finalmente lo matan. Los fantasmas son quizás el índice más paradigmático de una realidad otra ruiziana. Y cito a Ruiz porque él dice que los fantasmas representan el cuestionamiento de la frontera entre los vivos y los muertos. Los muertos pasan entre los hombres vivos, los vivos penetran en el mundo de los muertos. Y eso es exactamente lo que pasa de alguna manera en el cine. Estas son palabras de Raúl Ruiz al referirse a los fantasmas de la película Las Tres Coronas del Marinero. Ruiz señala: estos fantasmas viven como cualquier persona. En la película están vivos, pero los proyecta una máquina. Eso permite que la película funcione como un juego de espejos. Y aquí tenemos otra cita del propio Ruiz en una entrevista aparecida en la revista Primer Plano en 1972, donde Ruiz habla de la función del cine como un espejo y nos dice: uso el cine como espejo, con lo cual obtengo una cara invertida de la realidad, y uso el cine como espejo deformante. Parto de la idea de que la realidad la veo con los ojos y que el cine, mediante la distorsión, me puede ayudar a captar elementos de la realidad que a uno se le escapan. Eso es lo que plantea Ruiz en la revista Primer Plano, y es muy interesante cómo utiliza la metáfora del espejo, porque el espejo, si bien es una reproducción de la realidad, es una reproducción deformada de la realidad, porque la invierte, la transforma, no es la realidad en sí misma. Y es por eso que también en los estudios lacanianos el espejo siempre es una especie como de interrupción de la representación realista. Bueno, los fantasmas también están en otras películas de Ruiz. Por ejemplo, los tenemos en Días de Campo, una película del 2004, y también en la película La Noche de Enfrente, que es, digamos, la última película que Ruiz filmó en Chile, del año 2012. Y aquí vemos una escena de espiritismo, ¿verdad?, donde están todos los personajes en torno a una mesa llamando a los fantasmas. Pero también tenemos otros ejemplos en que aparece, quizás menos conocidos, en que aparecen los fantasmas. Por ejemplo, en el cortometraje Las Soledades de 1992. En esta película, la voice-over es la del propio Ruiz, quien cuenta que en agosto de 1992 un ruido lo despertó en su casa de París, tras lo cual presenció el encuentro entre un tío muerto hace 25 años y un asesino de origen croata, quien murió enloquecido por los gritos del Chucao. Tras el avistamiento de estos fantasmas, Ruiz se despierta cerca de Castro, en la isla de Chiloé.
Al llegar, se entera de que el motivo de su visita es la búsqueda de un objeto que lo pueda llevar al otro mundo y que le permita retornar donde los vivos a voluntad, evitando los trámites agobiantes que los brujos de la recta provincia le imponen a los muertos que quieren cohabitar con los vivos. Este marco narrativo le permite a Ruiz mostrar las secuencias filmadas en Chiloé y Puerto Montt, en las que observamos paisajes, animales y personas que se presentan ante la cámara realizando sus labores, cantando o respondiendo a las preguntas que una profesora le hace a sus alumnos. Ella les pide a los alumnos que hablen del caleuche y que enumeren las cosas que traen mala suerte. Entonces los niños que están entrevistados allí hacen listas de todas las cosas que traen mala suerte. Ruiz también habla con su padre, a quien no vemos, pero sí escuchamos mientras cuenta alguna de sus aventuras como marinero. Ruiz acentúa en el cortometraje la división entre dos mundos. Por un lado, París en blanco y negro, que enmarca la experiencia espectral, este encuentro con los fantasmas, con estos personajes que están muertos, y la escena onírica, que es esta, digamos, del sueño, con la escena ambientada en el sur de Chile con imágenes a color. Y vamos a ver ahora un fragmento de Las Soledades, donde vamos a ver este comienzo y un poquito de las entrevistas de los niños que aparecen entrevistados por su profesora. La noche del 15 de agosto de 1992 fui despertado por unas voces que venían desde el comedor de mi casa, 5, Boulevard de Belleville, París. No sin sorpresa, reconocí a mi tío Juan Luis Ruiz, muerto hace ya 25 años en Chiloé. Le acompañaba un hombre de unos 40 años que se expresaba en castellano con cierta dificultad. Adiviné que aquel no era otro que Jerko Eterovich, quien, enloquecido por los gritos de un chucao, había dado muerte a una familia entera hace 50 años. No ignoraba que Juan Ruiz frecuentaba al asesino durante su vida y aún después de su fusilamiento. Sus partidas de brisca eran comentadas en las islas con respeto y pavor. Entre risas me explicaron que estaban jugando mi destino. Si gano yo, te vendrás con nosotros antes de fin de año, dijo mi tío. Antes del alba, Eterovich sacó ventaja. Vino una discusión. Se intercambiaron insultos. Como era su costumbre, Eterovich trató de matar a Juan Ruiz profiriendo amenazas innecesarias en los más allá del mundo. Indiferente a las amenazas, mi tío se puso a proyectar sombras chinas en las mejillas del muerto asesino. Las sombras me hablaron y dijeron: 3 edades tiene el hombre. Durante la primera, habla con los muertos. Durante la segunda, con los vivos. Durante la tercera, consigo mismo. Después muere. Horas más tarde, me desperté en una pequeña aldea no lejos de Castro, en Chiloé. Inexplicablemente, 4 meses habían transcurrido. Supe que la razón de mi visita era la búsqueda de un objeto, figura o signo que pudiese llevar al otro mundo y que me permitiera retornar en donde los vivos, a voluntad, evitando los trámites agobiantes que la recta provincia de los brujos impone a los muertos que quieren cohabitar con los vivos. Machis. Aprendices.
Rey de la Recta Provincia, visitador general, comandante de la Recta Provincia, comandante de la Tierra, juez componedor, escribano de la Recta Provincia, rey de sobre la tierra, rey de bajo la tierra, rey de España, presidente de la tierra. La primera jornada la ocupé visitando parientes muertos. La inminencia de mi muerte los puso a todos de buen humor y en señal de bienvenida ejecutaron una danza etérea y acrobática. Viéndolos volar de una nube a otra, pasé buena parte de la mañana. Aquella misma tarde, quebré los 7 espejos que cierran las puertas del más acá a las armas volantes, y así desencadené una regocijante avalancha de espectros, risueños y deportivos. Aquella noche, mi tío Juan Ruiz volvió a visitarme en París. Entre sus manos apretaba su propio corazón. Su voz temblaba. Te voy a hablar con el corazón en la mano, me dijo, porque el corazón es lo único que no muere. Es mal consejero. Hay que aprender a castigarlo. Cada visita que haces a un pariente es una puñalada en tu propio corazón. Duele, pero hace bien. Acto seguido, se apuñaleó con 5 cuchillos de cocina. Desde el otro extremo del comedor lo observaba Yerko Eterovich, bebiendo chicha de manzana y profiriendo amenazas. Al día siguiente, visité a una prima, directora de una pequeña escuela. Saludé con respeto a mis sobrinos, asistí a clases con ellos y tuve tiempo de aburrirme y de aprender algo nuevo. Entonces dijo Hamlet, ¿de dónde viene el viento? Es tan fuerte que agita los grandes mares y apaga el fuego. Y pese a lo fuerte que es, nadie lo puede ver, pues su hechura es extraña. Entonces dice Har, bien te lo puedo decir. Al norte del cielo está también un gigante llamado Krasper. Tiene figura de águila y cuando mueve las alas surgen los vientos bajo ellas. I heard the old man say, Jump, Kanaka, oh, today's a holiday. Jump, Kanaka, ¿Y tú? ¿Has escuchado también hablar del Caleuche? Sí, poco. ¿Qué has escuchado? Que es un barco fantasma. Y anda en las noches oscuras. Y que andan los que se han ahogado, andan en ese barco. Y eso me ha escuchado. Que es un barco fantasma. ¿Ya? ¿Por qué dices tú un barco fantasma? Que no se ve cuando está la tempestad. ¿Ya? ¿En noches de tempestad? Sí. ¿Ya? ¿Y qué se ve hoy en el barco? Que anda iluminado. Iluminado. Y se ve como triste, como alegre, ¿cómo se ve? ¿Qué se escucha? Que hay música. Música. ¿Se baila en el barco quizás? Sí. Oye, ¿quiénes andan en el barco? Gente que muere en el mar. Que han muerto ahogados. O sea, ahí son inmensamente felices. Sí. Cecilia, ¿te asusta a ti
cuando cerca de tu casa canta el cuco? Sí. ¿Por qué? Porque anuncia mala suerte. ¿Qué anuncia? Puede morir alguna persona a la casa. Ya. O se puede enfermar. Ah. ¿Qué otra cosa produce mala suerte? Cuéntame todas las que provoquen. Cuando se cruza un gato negro. El cantar de un chucao. Cuando se acerca un coy o una lechuza. El tropezar con una piedra. Aquí no llueve nada más que agua. Aquel, cuando está aquí, ya está estando allá. Va muy rápido, no va a llegar a viejo. Quebrazón, mala voluntad. Los mirones parten el fierro. Plantar los árboles en creciente y los tubérculos en menguante. El que pasa entre medio de dos les arrebata lo bueno. Quien silba está llamando figuras. Peinarse de noche es llamar pesadillas. Pan con el labo plano hacia arriba se ofrende a Cristo. Si picotean ventanas, desgracia. Jamás cantar a oscuras. Sal y ají en el brasero, el brujo estornuda. No contestarle al que te llama en la noche. 2 tenedores en vez de 1, 2 amantes. Las espinas del erizo se van al corazón para sacar las esperas, la marea creciente. Muchas velas, velorio, niña que barre, visitas. Botar las basuras al crepúsculo, se van los hijos. Mujer que se cae, se casa con viejo. Niño con piojos será rico. Niño medido con cuartas no crece. Niño debajo de la mesa no crece. Vámonos a visitar a esa piedra feliz. Vámonos a visitar a esa piedra feliz que ha sido la sepultura de los que jaman con buen fin. Botón quebrado, enfermedad. Barrer delante de los pies de alguien le borra la suerte. Quien se devuelve y cuente hasta 20. Dormir con reloj, mala suerte. No cortar género en sábado. Camisa blanca surcida con hilo negro, viudez. Buenos Aires, equivalente a Chao. Lima, Picarí. Santiago de Naum. Perú, Caucahue. Concepción Conao, España Payos, Estados Unidos Octava. Por mi madre, en horas de invierno de nunca acabar. Pastelito blanco
la côte du Chili, on débarque le lest. Chaque soir, l'exercice d'aviron était réglementaire. Et l'on s'éloignait du ponton, la faridondaine, la faridondon, pour aller chercher du whisky biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. En la tarde, busqué a 3 primos hermanos, pero se habían ahogado. Al día siguiente me encontré con un primo que creía muerto y que, cuando niño, apodábamos el buzo. De aquel apodo había hecho la razón de su vida. Le acompañé toda la mañana. No jugar con la tierra en que se siembra. Dolor de cabeza, suerte en amor. Quemar cochayuyo, al día siguiente, buen viento. Que nos une en este instante, quien nos llama, no es el trueno del cañón, no es el canto del clarín, encendidas las pupilas y frenética la frente. Almorzamos en la barca y recitamos a dúo un largo poema sentimental. En la tarde viajé al pueblo de Achao a visitar 8 tías abuelas. Todas habían muerto el mismo día de un mismo ataque de tos, mientras cantaban a coro una canción sentimental. Una de sus amigas la cantó para mí. Yo soy el pajarillo errante que ando y perdido, dentro de mi enramada, en pos de abrigo y en pos de abrigo. Alzo mi vuelo, me traicionan mis alas, ay, volar no puedo. Me dormí durante la canción y tuve que venir a despertar en París. Allí me esperaba mi tío Juan Ruiz, que cuando joven había sabido ser cura. En mi honor, celebró una misa de ultratumba y finalmente consiguió hacerme reír. Durante la prédica me anunció: ha llegado la hora de partir en busca de ti mismo. Mientras no seas capaz de encontrarte y de hablar contigo mismo, cara a cara, nadie te dirá en dónde está la llave que buscas. Me apresuré en despertarme. Me encontré en Puerto Montt. Me busqué en las casas de mis tíos muertos. Nadie me había visto. Visité la calle Ancud. Nadie sabía que yo existía. Cerca de la estación me habían visto una semana atrás. Cerca de Angelmont me divisé a lo lejos, pero me perdí de vista. En cambio me encontré con mi padre. Todos esos murieron como consecuencia de la caída al agua. Y mi compadre cayó al agua. En Punta Arenas, la corriente tiene entre 4 y 8 grados de temperatura. En el momento, por mala maniobra del capitán del buque argentino que se llamaba Vallenita, chocó al remolcador donde venían los prácticos. Fueron a tomar un buque a Bahía Posesión. Ahí tomábamos los buques nosotros, que piloteábamos por los canales hacia el norte o hacia el sur. Porque había una corriente sobre 10 millas hacia el norte por efecto del terremoto. Ese era Pierce, que naufragó en la isla Mocha. Ese buque salió, se escapó de las 3 olas grandes del Corral. Pasó por encima del muelle de Corral. Pasó por encima del prontorio ese que hay. Está más o menos a unos
15 metros. De repente se encontró frente al morro que se queda ahí. Punta Morro se llama. Morro Bonifacio, creo que. Me fui a dormir sabiendo que no encontraría la llave o signo, o santo y seña, que me permitiría cruzar sin pasaporte de un mundo al otro. En mitad de la noche me despertaron las risas de un niño. Las risas venían desde la biblioteca. Allí le encontré, o más bien dicho, me encontré. Estaba leyendo una Biblia y hacía proyectos para el porvenir. Me atropella un auto, me mata. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop, resucito. Me pongo a conversar. Me da tos. Me aburro. Mato a alguien. Me arranco el camello. Tomo leche de camello. Voy al colegio. Pongo un huevo. Me tiro al mar. Debajo del agua encuentro unos tíos. Los mato. Leo el diario. Dirijo un coro. Encuentro un cofre y digo, hay algo dentro del cofre. Lo tiro por la ventana. Yo salto por la ventana. Resucito en el aire. Caigo sobre un cartero, le robo la bicicleta, me vuelvo policía, me mato, lo resucito, tengo un hijo, lo vendo por 10.000 francos, me compro una enciclopedia. Sobre la Biblia había un hipocampo. Bomberos, le prendo fuego a los bomberos. Ese hipocampo sería la llave que me permitiría vivir aquí y allá al mismo tiempo. Desde entonces no he vuelto a aburrirme. Bueno, en segundo lugar tenemos la hipótesis del cine como una resistencia a la narración hegemónica. En su Poética del cine, Ruiz va a criticar abiertamente la narrativa hegemónica de Hollywood, lo que él llama una teoría del conflicto central, en la que la acción de los personajes se estructura en torno a una confrontación, conformando un relato en el que nada sobra y donde todos los hilos están perfectamente estructurados. A juicio de Ruiz, esta es un concepto depredador, un sistema normativo que se basa en la idea de que una historia se produce cuando alguien quiere algo y otro no quiere que lo obtenga. A partir de ese momento, dice Ruiz, todos los elementos de la historia se ordenan alrededor de ese conflicto central. Y cito, esto nos obliga a eliminar todas aquellas otras historias que no incluyen ninguna confrontación, dejando de lado los acontecimientos a los que somos indiferentes o solo despiertan en nosotros una vaga curiosidad, tales como un paisaje, una tormenta lejana o una cena entre amigos, a menos que tales escenas encuadren dos combates entre buenos y malos. Entonces, en esta cita nosotros vemos cómo Ruiz está en contra de esta narrativa lineal que de alguna manera no deja lugar a la distracción, no deja lugar a la dispersión, no deja espacio tampoco a ningún tipo de improvisación, donde todo está perfectamente calculado. Esta teoría del conflicto central, entonces, apunta a disminuir el riesgo del aburrimiento. Las películas que producen aburrimiento, en cambio, tienen un efecto, o podríamos decir más bien en términos de Ruiz, producen un afecto en el espectador, lo afectan a nivel físico, a nivel corporal, al producir esta sensación de aburrimiento. En estas películas, dice Ruiz, nos quedamos dormidos real o metafóricamente y perdemos el hilo de la historia. A partir de ese momento, dice Ruiz, podemos por fin decir que estamos en el film. O sea, para Ruiz es importante esa sensación, ese afecto que se produce en el espectador, ese aburrimiento corporal, porque de alguna manera eso nos permite entrar realmente en la percepción fílmica, en la percepción cinematográfica. Entonces, para Ruiz, la identificación no tiene que hacerse con el protagonista de una película, lo que sería, digamos, en el cine clásico. Las teorías del cine clásico nos dicen que los espectadores siempre necesariamente se identifican con los protagonistas, pero para Ruiz es más importante la identificación con los objetos manipulados, con los paisajes, con los múltiples personajes, un desdoblamiento que solamente es posible sobrepasando el punto hipnótico que supone la identificación con los protagonistas. Antes de lograr ese punto, solamente estamos ante un espectáculo. Y Ruiz está
se siente contrario a esa noción del espectáculo. Entonces, más allá de una crítica evidente a la noción del cine como un simple entretenimiento, Ruiz va a cuestionar la narrativa cinematográfica clásica en sí misma y va a eliminar, porque esta teoría del cine clásico elimina de antemano toda posibilidad de desviación. Esta crítica va a llevar a Ruiz a experimentar con las formas narrativas, la estructura del relato cinematográfico en sí misma y abrir las posibilidades de percepción al considerar al observador como un elemento constitutivo del film. La película en este sentido puede ser muchas películas a la vez y no un único y monotemático relato lineal. Ruiz apela a la teoría de los mundos posibles, pero al interior del film, a partir de su propia estructura. También al resistir la narración clásica, Ruiz va a optar por formas narrativas más cercanas a la digresión y con ello abre la puerta a la experimentación visual. En El techo de la ballena, por ejemplo, una película estrenada en 1982, filmada en el 81, pero estrenada en el 82, vemos claramente el uso de distintos filtros, la implementación de trucajes, movimientos de cámara, uso de espejos, sombra y también sobreimpresiones. Estas últimas señalan el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando Anita, la niña que aparece en el film, juega como un fantasma en un paisaje fantasmal y aparece multiplicada en múltiples versiones de sí misma. También cuando un antropólogo, que es el narrador y protagonista del film, trata de escribir en su diario de campo y se da cuenta que su mano no la acompaña porque empieza a multiplicarse, empieza a aparecer múltiples sobreimpresiones. Entonces, es interesante como en esta película el centro de la narrativa, de alguna manera, es justamente la dificultad que tiene este protagonista de entender el lenguaje de los indígenas que habitan esa zona de la Patagonia y cómo eso se refleja también en el lenguaje cinematográfico que está utilizando el propio Raúl Ruiz. También es curiosa, digamos, la figuración que tienen los indígenas en esta película, porque estos indígenas tienen supuestamente un lenguaje que tiene solamente una palabra que ellos repiten con diferentes entonaciones, y eso hace que esa distinta entonación le dé un significado distinto a esa palabra, pero al mismo tiempo estos indígenas son capaces de aprender diversos idiomas, aprenden italiano, alemán, francés en la película, escuchan música clásica y son capaces de citar al filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza. Entonces vamos a ver un pequeño fragmento de esa película donde vemos algunos de las experimentaciones visuales, de los filtros y las sobreimpresiones que utiliza Ruiz. Bueno, al abandonar también esta idea del conflicto central en el cine, Ruiz opta por desarticular la linealidad y también espacializar el tiempo. Sus películas parecen irse por las ramas. Muchas veces hay disparidades entre lo que vemos y lo que oímos, o sea, entre la banda sonora y la banda de imagen. Y también vemos que en sus narraciones se nos acerca a formas distintas de narración, más cercanas a la oralidad y a la poesía popular,
con repeticiones e improvisaciones. Esto hace también que haya en su cine una multiplicación barroca de las perspectivas, donde aparecen estructuras oníricas ligadas al sueño, donde todo es posible. También va a ser importante el uso de narrativas que se acercan a una memoria involuntaria a la manera de Proust, y no es raro, digamos, que Ruiz haya filmado justamente En busca del tiempo perdido, que es una película basada en la obra de Proust. Pero tenemos también otros ejemplos más locales, y una de ellas es la carta visual Retorno de un amateur de bibliotecas, que Ruiz filmó en 1982, la primera vez que retornó a Chile después de su salida al exilio en 1973. En esta carta visual que Ruiz filma en Super 8, Ruiz va a reflexionar sobre la memoria a partir del registro cinematográfico, y vamos a ver cómo en este cortometraje va a mezclar el sueño y también la existencia de mundos posibles habitados por fantasmas. La voz over del propio Ruiz, que está en este cortometraje, se entrelaza con una voz en off de un narrador en francés y con distintos acompañamientos musicales. Y es interesante cómo Ruiz va integrando en el montaje, por una parte, esta narración en primera persona, con su propia voz, y las narraciones que las canciones que utiliza en el montaje van haciendo o van comentando sobre la realidad chilena, una realidad chilena que es gris, una realidad chilena que obviamente está marcada por la presencia de la dictadura. Y la trama de esta carta visual es que Ruiz visita su biblioteca de infancia, y se da cuenta que falta un tomo que es central para entender el paso de la noche del 10 al 11 de septiembre de 1973, y ese libro es un libro con tapa rosa que de alguna manera explica que el país haya perdido su color. Entonces Ruiz hace todo un recorrido por Santiago buscando ese libro desaparecido, habla con amigos que quedaron en Chile y finalmente descubre ese tomo a través de una conversación con un amigo muerto, que en el fondo se significa ahí también una conversación con un fantasma. En la poética del cine, Ruiz va a recurrir a su canon de infancia también para criticar la teoría del conflicto central. Allí va a reflexionar sobre el contexto chileno de los años 50 y 60, que es el contexto en que el propio Ruiz creció, ¿verdad? Cuando se proyectaban en los cines de provincia una gran cantidad de películas norteamericanas de serie B. Cuenta Ruiz que los niños de entonces utilizaban expresiones como más lento que caballo del malo de la película. Cuando alguien hacía trampa en el juego se decía que los dados estaban más arreglados que la última pelea de un western. Los domingos lluviosos eran más largos que el beso final de una película, y un malo siempre era más malo que Fu Manchu. Eso aparece, digamos, en el primer capítulo de la poética del cine. Entonces Ruiz va a basar su canon cinematográfico y su proyecto fílmico en estas malas películas, podríamos decir, ya que estas no cumplen con los requerimientos básicos de una narrativa tradicional en el esquema hegemónico de Hollywood que estábamos describiendo anteriormente. La poética de Ruiz, en cambio, va a proponer una preocupación por los objetos y los acontecimientos secundarios, un elogio del aburrimiento y la distracción, y una apertura hacia la complejidad que supone el proceso de montaje de distintos planos en el que coexisten numerosos hilos y no solamente el hilo narrativo. Es por eso que Ruiz dice también que en su poética dice que si una película tiene 500 planos, se trata no de una película, sino de 500 películas. Cada plano es una película en sí misma. También, por otra parte,
en su poética, la infancia, decíamos, tiene un lugar privilegiado y la imagen del niño va a ser relevante también en sus películas, como por ejemplo en La ciudad de los piratas del año 1983, Comedia de la inocencia del 2000, Misterios de Lisboa del 2010. Esta imagen del niño le va a servir a Ruiz como un dispositivo capaz de resistir la normatividad de la narración clásica, introduciendo a nivel formal y diegético categorías vinculadas a la infancia como la anomia o la resistencia a la normatividad, la experimentación tanto visual como lingüística y la experiencia de los mundos posibles. Entonces ya veíamos en el ejemplo del Techo de la ballena, donde Anita, esta niña que estaba en un paisaje de la Patagonia, podía como experimentar diversos planos a través del uso de la sobreimpresión y los filtros de color, por ejemplo. Hay otros ejemplos de eso. Tenemos en Manuel en la Isla de las Maravillas de 1984, que es una miniserie franco-portuguesa de 3 capítulos hecha para la televisión, donde un protagonista que es Manuel, un niño que vive múltiples aventuras, viaja en el tiempo, cambia de destino en más de una oportunidad. Y en una secuencia que vamos a revisar ahora, que es muy breve, que está en la parte tercera de esta miniserie titulada La pequeña campeona de ajedrez, Manuel es víctima de una insaciable curiosidad y mira a través de un cerrojo. En un primer plano vemos el ojo de Manuel espiando por la cerradura, y luego en el contraplano vemos la visión focalizada del espectáculo que está mirando, y aquí la mirada del niño se identifica con el ojo mecánico de la cámara subjetiva, por lo que podríamos decir que por momentos la cámara toma literalmente la perspectiva infantil. Lo que la cámara muestra es el contorno negro de la cerradura y, a través de la abertura, humo y 2 manos que se mueven con rapidez haciendo figuras. Entonces vamos a ver el fragmento. Curieux. Tu vois? Oui. Regarde bien. Tu vois vraiment? Oui. C'est ce que tu voulais voir? Oui. Regarde. Je n'ai pas de parole pour vous raconter ce que je vis. Soudain, les mains du capitaine formèrent la tête de Pedro. L'ombre de Pedro hurla au secours pendant que son corps s'évanouissait dans l'air. Et ce fut la dernière fois que je le vis. El montaje nos muestra un plano con la sombra de 3 manos proyectadas sobre la pared blanca a modo de sombras chinescas. Las manos se mueven hasta formar el perfil de Pedro. En la película, Manuel resiste todo tipo de límites, incluso las restricciones espaciotemporales. Es capaz de comunicarse con seres fantásticos, cambiar su destino y visitar mundos posibles. La presencia infantil, entonces, aparece como una especie de dispositivo que justifica la experimentación formal y el uso de trucajes visuales herederos de lo que podríamos llamar la infancia del cine. Los trucajes, las sobreimpresiones, ¿verdad?, que fueron descubiertas o inventadas por Georges Méliès.
En otra secuencia, una pareja de niños invita a Manuel a subir a un arco en altura y él responde repetitivamente: no puedo. Sin embargo, al cerrar los ojos comienza a elevarse y mientras se eleva sigue repitiendo: no puedo, no puedo, no puedo. La secuencia siguiente es una cámara subjetiva del vuelo de Manuel por un jardín fantástico y vamos a ver también un pequeño fragmento de esa secuencia. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Entonces, es claramente el juego infantil el que permite esta experimentación formal, pero a la vez esas experimentaciones van a constituir la trama del film, Manuel en la Isla de las Maravillas. Entonces vemos como en esta película o en este telefilm se escenifica finalmente al niño como un personaje que permite todo tipo de experimentaciones. Entonces la mirada infantil es aquella que permite y justifica la experimentación visual. La tercera hipótesis es el cine como materialidad. Y aquí es importante referirse a un texto temprano dentro de la obra de Raúl Ruiz, que es las relaciones de los objetos en el cine, un artículo que publicó primero en francés en la revista Carrière sur Cinéma el año 1978. O sea, es un texto muy temprano sobre cine. Allí Ruiz va a definir la historia como el desplazamiento de los objetos y o el desplazamiento de la cámara en relación a ellos, y asegura que un relato precisa de objetos que lo hagan visible sobre un set. Frente a la cámara, dice Ruiz, cada objeto tiene su lugar. Algunos son telón de fondo, en tanto otros pasan a un lugar de privilegio por la connotación que le atribuimos. La jerarquía la otorga el relato, que hace posible distinguir lo importante de lo superfluo. Ruiz reflexiona sobre las tensiones que se manifiestan entre los objetos y que, según afirma, surgen al mismo tiempo de parte de los objetos mostrados, como desde nuestra mirada. En ese artículo, Ruiz es muy consciente de las nociones de fuera de campo, por ejemplo, de los espacios off y de aquellas historias que muestran relaciones inesperadas entre los objetos, incluso de la relación entre las imágenes reales y mentales que se unen transitoriamente en una especie de montaje fantasma en el espectador. En las 6 funciones del plano, que es un texto posterior del año 2004, Ruiz da un paso más y construye una verdadera poética materialista centrada en la fuerza centrípeta del plano y de los objetos que lo habitan. Según Ruiz, el plano está compuesto por objetos ligados por acciones y por el punto de vista dado por la cámara. Sin embargo, Ruiz nota que los objetos dentro del plano tienen relaciones entre sí, que llama microficciones, o sea, no solamente las relaciones son entre los personajes, sino que también
entre los objetos. Por eso digo, digamos, que la poética ruisiana es una poética materialista. Y allí señala que estas microficciones pueden prescindir del punto de vista. O sea, los objetos para Ruiz tienen una forma de agencia. El punto de vista es el que jerarquiza las microficciones. Sin embargo, si bien el punto de vista es capaz de jerarquizar esas microficciones, estas siguen allí y están latentes y constituyen lo que Ruiz llama un inconsciente del plano, siguiendo un poco el ejemplo del inconsciente óptico benjaminiano. Según Ruiz, cada objeto de un set debería tener propiedades mágicas, es decir, una vida propia. Es por eso que esta acción de los objetos, de alguna manera, hace que estos objetos no estén siempre sometidos a las exigencias que tiene la verosimilitud y que es lo que constituye finalmente la narración clásica hollywoodense dominada por la teoría del conflicto central que describíamos antes. Udo Jacobsen, el teórico chileno, ha señalado que los objetos en el cine de Ruiz tienen una capacidad metamórfica y que su uso responde a una lógica del juego que establece una variedad de relaciones entre los mismos a partir de una combinatoria que luego se enriquece con el contexto en que aparecen. Jacobsen cuenta que Ruiz recomendaba a los cineastas jóvenes empezar con planos de objetos y luego vincularlos a los personajes, un recurso que en Ruiz se transforma en un verdadero estilema que caracteriza su cine. En una entrada del año 2000 en sus diarios, Ruiz explica su fantasía de escribir un libro puramente de citas, confesando su deseo de llevar al límite su poética objetual. Y cito, dice, «Se me ha ocurrido, de repente, que es el momento de hacer un film sin actores, una especie de ópera de objetos». En el capítulo de su poética titulado Por un cine chamánico también, Ruiz señala que el cine puede convertirse en el instrumento perfecto capaz de revelarnos los múltiples mundos posibles que coexisten cerca de nosotros. Y cito también de la poética del cine. Un cine capaz de inventar una nueva gramática cada vez que se pasa de un mundo a otro, capaz de producir una emoción particular ante cada cosa, animal o planta, modificando sencillamente el espacio y el tipo de duración. Pero esto implica el ejercicio constante de la atención, al mismo tiempo que la práctica de la toma de distancia, esto es, el dominio de la capacidad de volver a la pasividad contemplativa momentos después de haber pasado al acto de filmar. En suma, un cine capaz de dar cuenta prioritariamente de las variedades de la experiencia del mundo sensible. Así, Ruiz se refiere a un cine animista en que los objetos están dotados de vida, revelando con ello la riqueza del mundo físico y material, donde el observador es capaz de percibir la vitalidad de los objetos, animales y plantas a partir de la atención y la contemplación. Una especie privilegiada de objetos en el cine de Ruiz son los juguetes, y esto se vincula obviamente con la importancia del personaje infantil en su cine. Estos suelen tener una impronta técnica. Por ejemplo, en La comedia de la inocencia, la cámara de video que recibe el niño Camille como regalo de cumpleaños es el juguete predilecto que viene a trastornar los vínculos familiares. En El tiempo recobrado, de 1999, las imágenes de la linterna mágica del pequeño Marcel sirven como modelo para confundir el pasado y el presente en un fluir permanente de imágenes proyectadas. En Misterios de Lisboa, el pequeño teatro regalado por su madre a Pedro sirve de elipsis, de sutura entre planos y de marco para narrar la significación de múltiples historias. Lo que une a estos dispositivos visuales es la idea del juego, encarnado en el objeto para el entretenimiento infantil. El cine como medio está cifrado en estos aparatos visuales,
tal como lo señala el pequeño Marcel al final del segundo capítulo de Manuel en la Isla de las Maravillas, que dice: los adultos también jugaban conjurando la sombra de los fantasmas. Ellos lo llamaban cine. En Palomita Blanca aparecen objetos múltiples como espejos, afiches, cuadros, artesanías, floreros, miniaturas, tazas, muñecas, botellas, discos, etcétera, etcétera, etcétera. Una secuencia interesante de esta película en que la materialidad misma es tematizada es aquella en que el profesor de música, también conocido como Maturana, enseña a las alumnas la importancia de la creación de un objeto material, en este caso una silla, que un hombre está construyendo manualmente en las afueras del liceo. También señala la importancia de la materialidad que está presente a través de la banda sonora que está hecha por los Jaivas, con la canción ¿Dónde estabas tú? En esa canción las estrofas son recitadas en un tono neutro y que dice después del coro: ¿dónde estabas tú cuando había que? Y la letra dice: lavar la ropa, limpiar el baño, apagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar los porotos, lustrar la razón. Y así, digamos, todos recordamos esa letra de la canción de los Jaivas. Es interesante cómo en esa letra se incorpora esta mención de los objetos y de estas actividades materiales. Al mismo tiempo, dentro de la película, María, que es la protagonista, lee en su diario de vida y hace listas, ¿verdad?, donde ella puede... dice todas las cosas que encuentra o que ve en la casa de Juan Carlos. Y dice: varios patios, grandes y chicos, varios dormitorios en el primer y segundo piso, cuadros antiguos, biblioteca, algunas, y ahí no se escucha bien en la banda sonora, en los dormitorios, piezas de la empleada más grandes que mi casa, autos, una reja muy grande, alfombras muy bonitas, muebles muy bonitos. Hay muchas otras cosas bonitas como lámparas, menaje, vestidos muy bonitos, objetos de tocador bastante bonitos en inglés. En otra secuencia, María intenta hacer una limpieza general de su casa mientras su madrina teje con una vecina todo tipo de cobertores de objetos. En el diálogo entre ambas, que termina en una pelea, el carácter objetual ocupa un lugar central. No se pueden casar, ¿no es cierto? No, porque él es el hijo. Claro que él no tiene idea, pues él la conoció en un cabaret. Y ella canta tan bonito. Lo que necesita ese joven es tener a alguien que lo cuide, que lo quiera. En el radioteatro va 2 capítulos adelantados. ¿Sí? Y ya se besaron. Ah, no puedo creer. Esas cosas se las agregan aquí en Chile. ¿Esto lo votó? No, eso no. Se puede quedar, ¿no es cierto? Con los temblores se me han trizado todos los frascos de conserva. Póngalo ahí al lado de las tazas sin oreja. No, si están en la cocina, están debajo de las botellas de ají. Tenga cuidado con las botellas de ají. Sí, ya sé que la piel puede saltar. Tengo un techo lleno de manchas. Las manchas de ají no salen. Saliendo. Hasta luego. Hasta luego. Llego tarde de la noche. Esto se puede botar y eso también. Pero no, eso habría que pensar. Tranquilo, madrina. Eso sí, eso sirve, pues y eso también sirve. ¿Usted vio cuando se dejaron con el novelista? Eso fue el viernes, me parece, ¿eh? No, los viernes me toca Zambolsa, pero las enfermeras me lo contaron. Usted sabe que el hombre le puso un detective al novelista para que lo siguiera. Y el detective se enamoró de María Isabel. Parece que es un gringo. No, si el gringo es otro, este es uno muy feo. El gringo es uno que aparece bien poco, aparece los lunes nomás. Deje esas cosas tranquilas, madrina. Guardemos todo mejor, mijita. No pienso. Guarde, por Dios. No, déjalo. Yo hablo. María, ¿estará? Sí, un momentito. María, estoy lista. Marina, me voy, vuelvo tarde. Sí.
no, mierda. Las tazas no. ¡Madrina! Las tazas no, mierda. No, cuidado, cuidado. Las tazas no, mierda. No, las tazas no, puta, puta, puta. Hola. Hola. Oye, te venía a decir que no vamos a poder salir. No. No, porque mi viejo se enfermó y tengo que acompañar a mi mamá a una parte. Pero otro día te llamo, tengo que buscar. Ya. Si no está, no importa. Ya. Chao. Chao. Ya se me pasó. Un besito. Es que tejer a crochet me pone tan nerviosa. Las mantitas de los saleros son muy bonitos. Sí, son Pero el lindas. punto es tan difícil. Pero quedan tan bonitos y es muy fácil, no creas, es muy fácil. Mire que quedan. La última vez que vi a Juan Carlos fue un día sábado. Yo tenía un problema con mi madrina. Me acuerdo que había quedado de salir con él, pero después llegó él a avisarme que no podíamos salir. Esa fue la última vez que lo vi. Entonces, obviamente, en este fragmento vemos como la importancia de los objetos y cómo, de alguna manera, organizan la trama y organizan la puesta en escena también en el cine de Ruiz. Ya finalizando y resumiendo estos puntos, podríamos decir que el trabajo experimental y especulativo de Raúl Ruiz se plasma en su cine a partir de estas tres hipótesis aquí revisadas. Primero, la idea de un cine material que está plagado de objetos que multiplican las historias y los puntos de vista. Luego, también un relato que se resiste a la narración hegemónica y que está abierto a la digresión, incluso al aburrimiento. Y tercero, el registro de una realidad otra, liminal y fronteriza, que está habitada por fantasmas y que permite la apertura hacia otros mundos posibles. Entonces, podemos ver cómo el cine de Ruiz es un cine no solamente transmedial, que pasa, digamos que tiene distintas facetas, y en el contexto de esta misma Bienal hemos visto su trabajo en museos y en instalaciones. También podemos ver cómo su cine es experimental en la manera de concebirlo y en la manera de practicarlo. Por eso que podemos decir con toda propiedad que Raúl Ruiz es un cineasta experimental. Muchas gracias por la invitación a esta cátedra. Espero que les haya interesado lo que quería compartir con ustedes hoy.